capítulo 37. Final. Resumen. La conclusión del festival deportivo. Oye, deberíamos preguntarle a un B cuál es la peculiaridad de ese tipo Shinzo. Kirishima sonrió y saltó para ver por encima del muro entre sus clases. Hola, chicos. ¿Has descubierto cómo se activa la peculiaridad de ese estudiante de educación general? Cállate, pelo de mierda. Katsuki lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia atrás. No necesito la ayuda de esos estúpidos extras para ganar. Lo haré por mi cuenta, ¿entendido? Kirishima gritó y se frotó el cuello, pero Katsuki estaba 90% seguro de que era solo para mostrar. Recovery Gel lo había curado bastante bien, por lo que solo tenía algunos vendajes y ninguna de sus heridas dejaba cicatrices, por lo que Bakugo estaba tratando de no sentirse demasiado mal por eso. Si se permitía pensar demasiado en eso, simplemente comenzaba a sentirse más enojado, lo que anulaba todo el sentido de que él se desquitara con Kirishima para empezar. Afortunadamente, su próxima pelea fue con el espeluznante amigo de lavado de cerebro de Deku, por lo que incluso si no podía desquitarse con el tipo que se lo merecía, al menos podría vencer a alguien asociado con él. No podía esperar. Incluso si tu Pomerania estuviera dispuesto a aceptar nuestra ayuda, no te lo diríamos. Monoma sonrió mientras se asomaba por encima de la pared. Esa información es un secreto de clase B, entonces, ¿por qué ayudaríamos voluntariamente a nuestros rivales? Solo dice eso porque aún no se ha dado cuenta. Kaminari se rió. Tu clase es tan despistada como la nuestra. El rostro de Monoma se puso rojo y parecía que estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, la chica de Kendo con las manos grandes le dio un golpe de karate en el cuello y algunos otros miembros de su clase lo arrastraron de regreso a sus asientos. Kendo suspiró y le dio a su clase una sonrisa de disculpa, lo siento por él, se deja llevar un poco. Está bastante bien. Momo dijo amablemente. Pero Bakugo probablemente debería estar preparándose para su pelea a menos que tengas alguna información. Ya te lo dije, no quiero tu maldita ayuda de lástima. Gritó Katsuki. No tenemos ni idea de todos modos. Nuestra mejor suposición es que tiene que causar un cierto nivel de confusión en su oponente antes de que su peculiaridad pueda afianzarse. Kendo se encogió de hombros. Pero buena suerte. No lo necesito, Katsuki resopló. Soy el mejor. Puso los ojos en blanco e ignoró los gritos de todos los extras mientras salía para ir a las áreas de preparación. Estaba en la sala de preparación 1, ¿verdad? Miró a la nada y no habló con nadie hasta que encontró la habitación y pateó la puerta, solo para encontrarse con Deku, la novia loca de Deku, y el extra de lavado de cerebro. Vio rojo, ¿qué demonios estás haciendo en mi habitación? Deku tuvo las pelotas para mirarlo. Esta es la sala de preparación de Itoshi, Katsuki. Sala de preparación 2. Estás en la sala de preparación 1. Esta es la sala de preparación. Katsuki miró hacia la puerta y frunció el ceño. Lo que sea, Deku. Tienes suerte de que no te golpee contra el suelo ahora mismo. Todavía estamos en la propiedad de la escuela. Deku dijo con confianza. Inetsu tiene cámaras por todas partes. Sin mencionar que si termino con heridas inexplicables, hay imágenes en vivo de ti amenazándome. ¿Cómo le explicaría eso a Eraserhead? Me pregunto. Katsuki dejó escapar algunas explosiones amenazantes en sus manos, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Desafortunadamente, Deku tenía razón, pero eso solo significaba que tendría que trabajar más duro en la próxima pelea para asegurarse de que el nerd y sus tontos amigos supieran cuál era su lugar. Ustedes dos, cállense. Esa perra loca que jugó a Monoma como un tonto en la primera ronda se acercó a ellos, con las manos en las caderas mientras lo miraba. Tus estúpidos gritos están molestando a Extra Credit Kun. Katsuki miró y, efectivamente, el extra de cabello púrpura estaba haciendo una mueca y tenía el brazo sobre los ojos, como si estuviera tratando de bloquear la luz. Katsuki resistió el impulso de sonreír ante la evidente muestra de debilidad y se volvió para irse. No sabía por qué había estado preocupado, tenía esta pelea en la bolsa. Más tarde, Deku. Katsuki tiró sobre su hombro. No puedo esperar a que tu amigo se rinda como lo hiciste tú. Dejó que la puerta se cerrara de golpe detrás de él. ¿Alguna noticia de nuestro espía?
Tomura miró fijamente al televisor. Sensei lo había dejado solo durante las peleas, pero seguía regañando cada vez que los estudiantes no estaban peleando activamente, no. Cheat Code no ha mostrado su estúpida cara de tramposo, pero teniendo en cuenta los paquetes que les dio a todos los héroes bebés, tiene que estar mirando. Sí, dijo Sensei pensativamente. Leí la información que le proporcionó a nuestro espía. Tiene buen ojo para las peculiaridades y su análisis está bien desarrollado, pero su formato es inmaduro. Manténme actualizado sobre cualquier pista en ese frente. ¿Alguno de los estudiantes te está llamando la atención? Tomura se encogió de hombros. Tienen un rabioso en su equipo. Ah, sí, joven Bakugo. Sensei estuvo de acuerdo. Deberías vigilarlo, joven Tomura, tal vez podamos encontrar una manera de ponerlo de nuestro lado. Algunos de los otros estudiantes también tienen potencial, ¿no es así? Tal vez el chico del lavado de cerebro. Tomura frunció el ceño. Pero tiene esos NPC que no lo dejan en paz. Tal vez eso no es tan malo. Sensei señaló pacientemente. Contar con un buen apoyo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entonces, ¿son más como miembros del partido? Shigaraki frunció el ceño. Supongo que es difícil ganar una mazmorra solo con luchadores. Solo tenlo en cuenta, dijo el sensei. Y mira con atención. Estos estudiantes pronto serán tus enemigos, joven Tomura. A Hitoshi todavía le dolía la cabeza cuando salió al campo, entrecerrando los ojos por la dura luz del sol y tratando de ignorar el rugido de la multitud. Afortunadamente, Recovery Gel le había dado algunos analgésicos bastante fuertes para la pelea, pero esta pelea aún no iba a ser divertida, especialmente porque estaba peleando contra un matón al que alguien había decidido atarle una bomba nuclear. Hace unos meses, podría haber pensado que ganar esta pelea era tan imposible como vencer a un grupo de robots, pero ahora era más fuerte. Y él estaba aquí para ganar. Midnight le dio a Bakugo una mirada de advertencia, pero no lo detuvo cuando provocó algunas explosiones de calentamiento en sus palmas. Hitoshi tuvo que concentrarse mucho para no estremecerse ante el ruido. Cuando esto terminara, iba a dormir por 3 días completos. Muy bien, muchachos, quiero una buena pelea limpia. Medianoche les advirtió. Recuerden, están aquí para ganar, no para matarse unos a otros. Hitoshi pensó que eso estaba destinado a Bakugo, no a él. Había visto a Kirishima en la enfermería después de la última ronda. Bakugo podía ser brutal cuando quería serlo. La mejor apuesta de Hitoshi sería no darle la oportunidad de lastimarlo. El único truco era conseguir que hablara. La pelea final comienza en 3, 2, 1. Midnight hizo restallar su látigo. Empezar. Hitoshi abrió la boca para decir algo, solo para ser sorprendido por un estruendo brillante a solo unos metros de su cara. Siseó y se agachó cuando su cabeza comenzó a palpitar. Mierda. Tu estúpida peculiaridad te duele la cabeza, ¿no? Cuando el humo se disipó, Bakugo le sonreía. La gente olvida que las peculiaridades son habilidades físicas y pueden cansarse como cualquier otra cosa, ¿y tú? Has estado usando esa estúpida peculiaridad de lavado de cerebro desde que llegamos aquí. Hitoshi maldijo y rodó para esquivar otra explosión, luego se levantó de un salto y corrió lo más rápido que pudo para poner algo de distancia entre ellos. Sus ojos estaban tan llorosos que solo podía esperar que no se estuviera acercando a la línea. Solo necesitaba que hablara y luego esta pelea terminaría. Solo necesitaba una respuesta. No sé qué vedeco en ti. Bakugo gruñó, dejando escapar otra explosión demasiado cerca de la cara de Hitoshi para sentirse cómodo. Eres solo un debilucho y un futuro villano para empezar, con esa peculiaridad tuya. Deberías rendirte ahora. Hitoshi tragó con dificultad. Sentía que estaba a punto de vomitar, pero no podía rendirse. Él no se daría por vencido. No iba a dejar que todo el entrenamiento y la ayuda que había recibido se desperdiciaran. Iba a ser un héroe. Me parece que eres tú el que actúa como un villano. Hitoshi gruñó. ¿Y por qué estás tan obsesionado con Izuku? Apuesto a que lo admiras, ¿no? Quieres ser como él. Nunca querría ser como ese nerd. Bakugo soltó una explosión tan poderosa que astilló el concreto donde Hitoshi había estado medio segundo antes. No es nada, ¿entendido?
Él no es ni siquiera un guijarro a un lado de mi camino hacia la grandeza. La cabeza de Itoshi latía tan fuerte que apenas podía sentir el vínculo cuando finalmente se formó. Bakugo estaba preparando otra explosión, pero Itoshi se obligó a mantenerse erguido y mirarlo fijamente, incluso cuando cargó para comenzar su ataque. Iba a ser un héroe. Activó su peculiaridad y Bakugo inmediatamente se detuvo en seco como un títere cuyos hilos habían sido cortados. Su agarre era mucho más inestable de lo habitual y podía sentir a Bakugo luchando contra su control, pero Itoshi respiró hondo varias veces. Si su cerebro tomara el control del cuerpo de su víctima, entonces tal vez podría obligar a Bakugo a calmarse realizando esos mismos movimientos él mismo. Después de unos momentos, los hombros de Bakugo cayeron y, aunque Itoshi aún podía sentirlo pelear, estaba más débil que unos minutos antes, cuando la adrenalina comenzó a disminuir. Itoshi siguió respirando y la multitud contuvo la respiración mientras esperaban a ver qué pasaba. Te equivocas. La voz de Itoshi sonaba áspera por el cansancio, el humo y el polvo, pero siguió adelante de todos modos. Izuku es mucho más que un guijarro que puedes convertir en polvo o patear en la acera. Es un analista brillante y lo único que lograste al dejarlo a un lado fue pegarte un tiro en el pie. Eso obviamente enojó a Bakugo porque comenzó a pelear con más fuerza nuevamente y Itoshi necesitó toda la concentración para mantener el control. Estaba empezando a sentirse mareado y el único pensamiento que podía formar que no fuera puro dolor era que tenía que ganar. Tenía que ganar para ser un héroe. Itoshi enderezó los hombros con confianza, camina fuera de los límites. Pierde por mí. Bakugo luchó con todo lo que tenía, pero nada de eso se mostró en su rostro. No, la verdadera pelea estaba ocurriendo en el cerebro de Itoshi y lo único que la multitud podía hacer era mirar con gran expectación mientras el mejor héroe estudiante daba esos últimos pasos fuera de los límites, y luego todo explotó con tanto ruido que Itoshi se vio obligado a liberar instintivamente su control. Inmediatamente cerró los ojos con fuerza y se golpeó las orejas con las manos, pero aún podía escuchar a Bakugo gruñendo y usando sus explosiones para lanzarse hacia su oponente. Afortunadamente, los sonidos del renovado ataque de Bakugo fueron silenciados rápidamente por lo que sonaba como una de las paredes de cementos, y Itoshi apenas podía escuchar a Midnight por encima del rugido de la multitud mientras anunciaba: Katsuki Bakugo está fuera de los límites. Itoshi Shinzo gana el festival deportivo. No entiendo cómo no se muere de vergüenza. Shiguro murmuró, sus orejas de duende moviéndose con vergüenza de segunda mano. Me mortificaría si tuviera que estar encadenado en la televisión nacional de esa manera. Es un imbécil. Kohaku dijo con desdén. Él ve el enojo como un rasgo de personalidad, así que obviamente, tendrá que ser contenido. Aún así, parece que él simplemente tomaría la pérdida en este punto. Ansou observó. Katsuki no se rinde. Izuku dijo. Él nunca lo ha hecho y nunca ha estado satisfecho siendo otra cosa que el mejor. Incluso si no fuera Shinzo en primer lugar, probablemente todavía estaría teniendo un ataque, solo porque no obtuvo lo que quería. Es un mocoso malcriado, eso es lo que es. Mei se quejó. Pero lo logramos. Extra Credit Kun ganó el festival deportivo. Vamos a obtener nuestro crédito extra, Izu-kun. Ustedes dos no solo obtienen crédito adicional si él realmente se transfiere al curso de héroe. Kohaku argumentó. Técnicamente no. Izuku dijo, sonriendo ampliamente mientras All Might colocaba una medalla alrededor del cuello de Shinzo. Pero ese siempre ha sido el objetivo. Como si los maestros pudieran decir que el ganador del festival deportivo no merece un lugar en el curso de héroe. Ansou resopló. Seamos honestos, lo único que lo detiene ahora es el papeleo. Las mejillas de Izuku estaban empezando a doler por la amplia sonrisa que tenía, pero simplemente no podía parar. Lo habían hecho. Todo ese entrenamiento, todo su análisis, realmente marcó la diferencia. Su nuevo sueño valía la pena y ya lo estaba haciendo. Estaba ayudando a los héroes a ser mejores y casi valió la pena todo lo que había tenido que pasar para seguir este camino. Vamos, Izu-kun. Mei agarró su mano en el momento en que terminó la ceremonia de premiación. Vamos a ver a nuestro bebé. Capítulo 38. Fuera. Resumen.
Las secuelas del festival deportivo. Mei abrió de golpe la puerta de la oficina de Recovery Girl e Izuku tuvo que saltar para agarrar la manija y evitar que la puerta se golpeara contra la pared. Le sonrió tímidamente a Recovery Girl, que lo estaba mirando fijamente, y solo podía esperar que se disculpara lo suficiente por ambos, porque Mei ni siquiera le dio a Recovery Girl una segunda mirada mientras se dirigía directamente a la cama en la que Itoshi estaba acostado. Extra crédito Kun. Chilló Mei. Lo hiciste también. Tanto Izuku como Recovery Girl la hicieron callar cuando Itoshi hizo una mueca. Es bueno verte también Mei, pero puedes estar más emocionada. Oh, lo siento. Mei susurró en voz alta. Lo hiciste increíble. Izuku ahogó una risa tranquila. Mei estaba haciendo todo lo posible, pero aún así era entretenido ver a alguien que era tan innegablemente ruidoso tratando de guardar silencio. Era como pedirle a Izuku que no murmurara. En teoría, era posible, pero eso no significaba que no fuera divertido de ver. Dejó de reír cuando Recovery Girl lo miró de nuevo. Será mejor que te calles. Ella regañó. Es lo mínimo que ustedes dos gremlins pueden hacer por el pobre chico, considerando que es al menos en parte su culpa que esté en este estado. Izuku miró a Mei confundido, pero ella se encogió de hombros con impotencia y volvió a jugar con el cabello de Itoshi. Él se relajó un poco bajo su toque y arrugó la nariz hacia la enfermera de la escuela. Es mi culpa haber sobrepasado mis límites, chica de recuperación. No culpes a mis secuestradores solo porque soy un idiota. Te animaron a ser imprudente. Argumentó chica recuperación. Sí, bueno, me animaron a ser un héroe también, así que ahí. Itoshi gimió. Estaría bien si no hubiera intentado tomar el control de Dark Shadow a través de Tokoyami. Así que hiciste eso. Se necesitó todo el autocontrol de Izuku para seguir hablando en voz baja. Me preguntaba, ¿por qué no pensé que le dijiste nada a Dark Shadow directamente, pero luego tomaste el control de él y no de Tokoyami y fue genial? Itoshi soltó una risita cansada. Sí, bueno, veremos si valió la pena. Todavía no sé si me dejarán transferirme o si me mantendrán atrapado en educación general. Mei empujó la medalla que todavía estaba alrededor de su cuello. Serían idiotas si no te dejaran entrar a curso de héroe después de esto. Vas a ser un héroe increíble extra crédito Kun, y si esos estúpidos profesores no pueden ver eso, entonces... ¿Y qué? Itoshi abrió un ojo y le sonrió. ¿Vas a volar la oficina de Netsu? Mei resopló. Bueno, ¿y si lo hiciera, eh? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Podemos por favor no amenazar a los maestros cuando hay uno en la sala? Izuku se preocupó, mirando nerviosamente a Recovery Girl. Mei, al menos espera hasta que estemos fuera de UA. Estoy muy de acuerdo. De hecho, deberías guardar todo esto hasta que estés fuera de UA. Afuera. Ordenó chica de recuperación. Shinzo necesita descansar y ustedes dos obviamente tienen demasiada energía. Puedes felicitarlo una vez que se haya recuperado. Pero Mei lo intentó, pero la chica de recuperación simplemente barrió sus piernas con su bastón hasta que las dos se derrumbaron y se dejaron llevar hacia la puerta. Nos vemos luego extra crédito Kun. ¿Sí? Agregó Izuku. Gracias por vencer a Katsuki. Eso fue asombroso. Izuku sonrió al ver a Itoshi prácticamente riéndose cuando Recovery Girl los obligó a salir y cerró la puerta detrás de ellos con una firme decisión. Podía admitir a regañadientes que Recovery Girl probablemente tenía razón y que eran demasiado para ayudar a alguien a recuperarse de una migraña inducida por una peculiaridad, pero al menos Itoshi sabía que estaban orgullosos de él y lo habían hecho reír. Bueno, eso fue grosero. Me hizo un puchero. Pasar un poco de tiempo con nuestro bebé es demasiado pedir. Izuku negó con la cabeza. Te das cuenta de que incluso tus susurros son fuertes, ¿verdad? Y tienes la costumbre de hacer estallar las cosas si te quedas demasiado tiempo en una habitación. Mei abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo. Bien. Tal vez tengas un poco de razón. Gracias. Izuku sonrió. Es por eso que soy el inteligente. Mei jadeó. ¿Qué? Señor, vamos a volar todas las minas terrestres. Inteligente.
Izuku comenzó a reír, pero luego la puerta detrás de ellos se abrió de nuevo y tanto Izuku como Mei saltaron cuando Recovery Girl asomó la cabeza para mirarlos. SHHH. Mei agarró la mano de Izuku y comenzó a arrastrarlo por el pasillo. Vamos, Izuku. Creo que puedo darme cuenta cuando no nos quieren. No creo que ni siquiera quieras. Izuku murmuró con una sonrisa. Entonces, ¿a dónde vamos? Mei se detuvo de repente en medio del pasillo, haciendo que Izuku corriera hacia ella. No había llegado tan lejos, supongo. Izuku sintió un zumbido en su bolsillo y vacilante, sacó su teléfono de su bolsillo. Le lanzó a Mei una mirada curiosa, pero ella simplemente se encogió de hombros. Izuku volvió a su teléfono con sospecha y leyó el nuevo mensaje. De Rata Overlord. Siempre puedes intentar explorar los túneles. El viaje a casa fue incómodo en el mejor de los casos. Shouto miró bruscamente por la ventana mientras esperaba que su padre explotara. Era inevitable, lo sabía. Lo supo desde que vio a Tokoyami robar las cintas para la cabeza alrededor de su cuello, pero se confirmó cuando Endeavor despidió a su conductor habitual y dijo que él mismo llevaría a Shouto a casa. Al menos si estaban rodeados de personal, su padre mostraba al menos el mínimo de moderación, pero sin esa barrera protectora, Shouto no tenía idea de cuándo comenzaría la diatriba. Era agotador. Finalmente, Endeavor rompió el silencio. ¿Realmente perdiste solo para fastidiarme? Su voz era mortalmente tranquila y Shouto se congeló. La ira de su padre normalmente se encendía, pero de alguna manera siempre era más aterrador cuando estaba así de frío. Gritos, fuego, diatribas, esas eran cosas que Shouto había estado soportando durante años, sabía cómo manejarlas, cómo cubrir su mente y cuerpo con hielo para que el fuego no pudiera lastimarlo, pero esto solo había sucedido unas pocas veces, lo que significaba que Shouto no tenía idea de si sus estrategias habituales funcionarían. Se había equivocado aún más de lo habitual y estaba entrando en la ira de su padre casi completamente ciego. Encogió los hombros con obstinación y miró a su padre por el espejo retrovisor. Se negó a dejar que el miedo se mostrara. Perder ante sus compañeros de clase era una cosa, pero se negaba a perder ante su padre. Podrías haber ganado. Endeavor observó en voz baja. Podrías haber evitado que ese cerebro de pájaro robara tus puntos si solo hubieras usado tu fuego. Tu fuego. Gritó Shouto antes de que pudiera detenerse. Es tu fuego, no el mío y voy a llegar a la cima sin él. Bueno, hasta ahora pareces estar haciendo un gran trabajo con eso. Endeavor escupió. Tu hielo ni siquiera te hizo pasar de la segunda ronda. ¿Qué? Endeavor se burló. ¿Serás el mejor solo con el poder de tu madre? Creo que descubriste hoy a dónde te llevará esta rebelión infantil, Shouto. Si no me hubieras avergonzado tanto al permitir que los estudiantes de educación general y de apoyo te superaran, casi estaría feliz de que perdieras. Al menos ahora espero que hayas aprendido la lección. Shouto se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Su padre estaba feliz de haber perdido. Su propio padre. Y ni siquiera fue por una buena razón, ¿verdad? No, fue porque Endeavor esperaba que perder el festival deportivo le enseñaría una lección. Bueno, estaba equivocado. Shouto se negó a ser la obra maestra que Endeavor quería que fuera. Y para empeorar las cosas, incluso si su padre estaba feliz, todavía iba a ser castigado, solo por quien había perdido. Ni siquiera había peleado contra ese equipo directamente. La única interacción que tuvo con ellos fue cuando destruyeron la diadema de 10 millones de puntos, pero a su padre no le importaba eso. Lo único que le importaba a su padre era que un estudiante de educación general hubiera ganado el festival deportivo mientras que Shouto había sido dejado de lado y eso era completamente inaceptable. Te quería mejor que esto. Endeavor dio una conferencia. Fuiste criado para superar a All Might, Shouto, así que actúa como tal. Has sido bendecido con la peculiaridad perfecta y te he dado tanto entrenamiento como pude, pero todo será en vano si sigues actuando como un mocoso malcriado. Hice que te convirtieras en un gran héroe, Shouto, mi obra maestra. Así que deja de desperdiciar ese potencial y sé mi sucesor. Tal vez ese es el problema. Por alguna razón, Shouto no pudo evitar que las palabras se derramaran.
Soy tu obra maestra, ¿verdad? Y eres un eterno fracaso. Has sido el número 2 durante cuánto tiempo otra vez. Acéptalo, Endeavor, soy tu hijo, ¿realmente puedes esperar que sea mejor que el segundo mejor? Endeavor pisó los frenos con tanta fuerza que Shoto salió disparado hacia adelante y golpeó su cabeza contra el asiento frente a él. ¿Qué dijiste? Shoto se agarró la nariz, que ahora estaba sangrando, y trató de evitar que la sangre manchara la tapicería del auto. ¿Ya me escuchaste, viejo? Soy un mejor fracaso de lo que tú alguna vez fuiste. Endeavor lo miró por un largo momento, luego abrió las puertas. Fuera. Shoto lo miró en estado de shock. ¿Qué? Afuera. Endeavor gruñó. Si no aprecias todo lo que te he dado, entonces tal vez no te lo mereces. Insistes en actuar como un niño mimado, Shoto, así que veamos si una noche en la calle te ayuda a crecer. Shoto abrió y cerró la boca varias veces, pero en realidad no había nada que decir. Abrió la puerta de un tirón y ni siquiera agarró su teléfono cuando salió del auto y cerró la puerta detrás de él. Casi esperaba que Endeavor bajara la ventanilla y dijera que solo había sido una artimaña lógica, como siempre hacía Aizawa, pero no. Tan pronto como la puerta se cerró, su padre simplemente se alejó. Simplemente abandonó a Shoto al costado de una calle casi desierta como si no fuera nada. Tal vez lo era. Las pocas personas en la calle comenzaban a mirar. No es que las personas sin hogar y los drogadictos probablemente estuvieran tan interesados en la caída del gran hijo de Endeavor, pero aún así, su padre se enojaría aún más si los medios se enteraban de esto. Afortunadamente, Shoto se había puesto ropa de calle después del festival deportivo, así que al menos vestía jeans y una sudadera con capucha en lugar de su uniforme escolar. Eso hubiera sido más difícil de pasar. Incluso si caminaba a casa, Endeavor probablemente no dejaría que Fuyumi lo dejara entrar, por lo que Shoto se metió las manos en los bolsillos y decidió vagar por las calles hasta que saliera el sol y su castigo terminara. Miró por última vez calle abajo, pero el auto de Endeavor ya había doblado la esquina y se había perdido de vista. Shoto negó con la cabeza y atravesó un callejón, agarrando un gorro que había encontrado en el suelo al pasar. Era un poco demasiado grande y olía a humo de cigarrillo, pero al menos cubriría su cabello. No había mucho que pudiera hacer con su cicatriz en este momento, pero como sea, fue solo una noche, ¿verdad? ¿Sí? Esos atuendos de porristas eran increíbles. Mineta babeó. Yao Yorosu realmente se superó a sí misma esta vez. Supongo que sí, Kaminari sonrió. Sin embargo, todavía no espero con ansias la detención que Aizawa nos dará. Simplemente no aprecia el arte. Mineta se quejó. Es como si fuera gay o algo así. Kaminari se encogió de hombros torpemente. No sé. Tengo que irme, hombre, pero te veré el lunes, ¿de acuerdo? Cosa segura. Mineta le dio un gran pulgar hacia arriba. Te veo el lunes. Kaminari saludó con la mano cuando llegó al final de la calle y Mineta esperó hasta que desapareció por la esquina para dejar caer su sonrisa. Con suerte, todo el comentario gay haría que el tipo lo dejara en paz. Todos evitaban al pervertido de la clase, pero era mucho más difícil ser ignorado cuando alguien tan ruidoso como Kaminari seguía buscándolo. Fue irritante. Mineta estaba tomando un atajo a casa por la parte mala de la ciudad cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas estaba bloqueado, pero pensó que tenía una idea bastante clara de quién era. ¿Cómo disfrutaste el festival deportivo? Bastante buen espectáculo, ¿verdad? Kurohiri se mostró tan profesional como siempre cuando respondió. Sensei tiene algunos estudiantes a los que quiere que vigiles. ¿Dijo quién? Preguntó Mineta. Ya estoy viendo a todos en 1A. La clase 1B será un poco más difícil, pero creo que puedo manejarlo. En realidad, hay una mezcla esta vez. Kurohiri le informó. Shigaraki ha sugerido que el joven Bakugo podría ser una buena incorporación a nuestra organización, así que prueba las aguas allí. Si no me vuela la cabeza primero. Mineta gruñó. Bien, ¿quién más? Eso es para que lo descubras. Kurohiri dijo crípticamente. Sensei cree que Cheat-Kode podría ser un estudiante. Mineta casi se tropieza con una grieta en la acera. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás cuestionando el juicio de Sensei? Preguntó Kurohiri, con demasiada calma.
Mineta tragó saliva, escuchando claramente la amenaza escondida detrás de las palabras. No, por supuesto que no. Me sorprendió, eso es todo. El análisis que el tipo me dio sobre mi peculiaridad fue bastante intenso. Su habilidad analítica es avanzada más allá de su edad, ¿cierto? Una nueva voz se unió a la llamada y Mineta se quedó helada. Pero no tiene experiencia. Dicho esto, lo más probable es que sea un estudiante de último año en el curso de héroe, aunque el curso de apoyo es otra opción probable. Me gustaría que vieras lo que puedes averiguar. ¿Será eso un problema? No, Sensei. Mineta tartamudeó. Haré una solicitud para ajustar mi disfraz de héroe y comenzaré a vigilar a los estudiantes de último año a primera hora del lunes. Bueno. Sensei sonaba como si estuviera sonriendo. Y buen trabajo en el festival deportivo. Estás exactamente donde necesitamos que estés. Capítulo 39. Dualidad. Resumen. La noche después del festival deportivo, Izuku y Mei estaban empezando a frustrarse. Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del pasillo, con la computadora portátil abierta frente a él con todos los planos de OA que podría piratear, pero hasta ahora no había habido ninguna mención de túneles o cómo entrar. Lo había intentado, enviando mensajes de texto a Netsu para cualquier tipo de pista, pero todo lo que recibió fue un guiño y tuvo que esconder su teléfono para evitar que Mei lo robara y lo arrojara contra la pared con frustración. ¿Estás seguro de que Netsu no solo está tirando de tu pierna o algo así? Mei gimió. Lo juro, hemos caminado alrededor de la escuela entera 3 veces. Lo juro, si esa rata está sentada en su oficina y se ríe mientras corremos en círculos. Él no haría eso. Izuku dijo. Bueno, en realidad, parte de la risa mientras corremos en círculos, sí, definitivamente, probablemente esté haciendo eso en este momento, pero si no hubiera túneles, no se estaría divirtiendo. A Netsu le gusta saber algo que otras personas no saben y disfruta verlos esforzarse por resolverlo. Es parte de por qué se dedicó a la educación. Entonces, si no hubiera túneles, ¿no podría sentirse superior? Mei se quejó, cayendo de espaldas al suelo y mirando al techo. ¿Dónde se supone que debemos empezar a buscar? No hay nada en los planos, ¿verdad? No. Izuku cerró su computadora portátil y se estiró. Pero sabes que sería demasiado fácil. La entrada o, más probablemente, las entradas, probablemente estén bien ocultas y probablemente requieran algún tipo de código, de lo contrario, cualquiera podría acceder a ellas. Pero OA está construido como un laberinto, así que, Mei se sentó, entonces tal vez hay un falso callejón sin salida. Izuku sonrió y abrió su computadora portátil nuevamente, por supuesto. Para Netsu, probablemente sería divertido ver a los estudiantes llegar a un pasillo sin salida y dar la vuelta, sin darse cuenta de que había un secreto esperándolos. Gran idea, Mei. Mei sonrió salvajemente. Entonces, ¿qué pared necesito volar? Izuku puso los ojos en blanco. No estás volando ninguna pared, eso es hacer trampa. Recuerda, se supone que esto es divertido. Volar paredes es divertido. Mei se quejó. Pero seguro, lo intentaremos a tu manera y puedo volar la pared de la oficina de Netsu más tarde. ¿Te das cuenta de que probablemente esté escuchando, verdad? Señaló Izuku. Solo déjalo que intente detenerme. Mei golpeó al aire. Será aún más divertido romper todas sus defensas. Izuku negó con la cabeza y volvió a su computadora. Está bien, de acuerdo con los planos, hay al menos una docena de pasillos ocultos alrededor de OA, pero el más cercano es, hay uno entre las salas de preparación 4 y 5. Mei saltó, ¿correr contigo allí? Quien sea el último tiene que limpiar la sala de exámenes la próxima clase. Izuku sonrió mientras guardaba su computadora portátil y dejaba que ella lo pusiera de pie. ¿Estás listo? Mei instantáneamente se disparó por el pasillo como una bala, e Izuku se vio obligado a alcanzarlo. La funda de la computadora portátil rebotó contra su costado mientras seguía su risa. Incluso si no encontraron los túneles, esta fue una excelente manera de pasar la noche. Nadie vino a recoger a Hitoshi del festival deportivo, pero tampoco esperaba que lo hicieran.
Sí, tomar el tren con los últimos restos de una migraña no fue divertido, pero no era como si no lo hubiera hecho antes, así que esperó en la oficina de Recovery Girl hasta después del ajetreo de la tarde y luego se dirigió a casa una vez allí. No sería tanta gente. Recibió un par de miradas extrañas y algunos pulgares hacia arriba cuando la gente reconoció su uniforme de gimnasia o vio la medalla metida en su bolsillo, pero afortunadamente la mayoría de la gente no le dio una segunda mirada y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera caminando. Sube los escalones de su hogar adoptivo, listo para hacer una fila de abejas para su habitación y desmayarse. No tuvo tanta suerte. Cuando abrió la puerta, algunos de los niños estaban acurrucados alrededor de la televisión y Toshi se congeló cuando se dio cuenta de que las noticias mostraban lo más destacado del festival deportivo. No sabía por qué no se le había ocurrido que su familia adoptiva podría verlo, probablemente porque la escuela se sentía segura. Cuando estaba cerca de Izuku y Mei, sentía que podía asumir la palabra y, sinceramente, con la cantidad de caos que causaron esos dos, probablemente podría hacerlo, pero en casa las cosas eran diferentes. Mei y Izuku miraron su peculiaridad y lo vieron, una persona con potencial para ser un futuro héroe, por lo que para ellos, ganar el festival deportivo era el objetivo final y un logro asombroso del que debería estar orgulloso, pero algo le dijo a Hitoshi que sus padres adoptivos podrían no verlo de esa manera. Pasó la cocina tan silenciosamente como pudo mientras corría hacia las escaleras, pero toda la práctica de sigilo del mundo no ayudaría cuando alguien ya estaba esperando para saltar. Les mentiste. Hitoshi se estremeció y lentamente se giró para mirar a su padre adoptivo. Se elevaba junto a la mesa cuando su esposa se sentó, los hombros encorvados y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Hitoshi no dijo nada, obviamente. Él no era estúpido. Mantuvo la mirada baja mientras su padre adoptivo cruzaba la habitación hacia él. Ni siquiera les diste la oportunidad de contraatacar. Gruñó. Les mentiste para que no pudieran evitar que te metieras en sus cabezas. Si hubieran sabido cómo funciona tu peculiaridad, de ninguna manera hubieras obtenido el primer lugar. Así que no es de extrañar que hayas ganado, chico, ya que estabas dispuesto a actuar como un pequeño villano. Hitoshi abrió la boca para defenderse, pero afortunadamente se contuvo antes de que pudiera cometer ese error. El bastardo tenía razón, después de todo. Si no hubiera ocultado los requisitos de activación de su peculiaridad, nunca habría podido obtener el primer lugar. Los estudiantes del curso de héroes pueden no haber tenido el curso de apoyo en su rincón, pero no eran estúpidos. Si Hitoshi hubiera seguido su plan original y dejado que su peculiaridad se mantuviera por sí sola, solo habría podido ganar una pelea, tal vez algunas más si tuviera suerte, pero eventualmente, se habría enfrentado a alguien con más personalidad. Control del que era capaz de manejar. Así que había mentido. Siguió el consejo de Izuku y mantuvo a la gente adivinando para que nadie supiera que se suponía que no debían hablar con él y sus compañeros de clase en educación general estaban demasiado asustados para decir algo. Hitoshi no estaba seguro de si le tenían más miedo a él y su peculiaridad o a Mei y Izuku, quienes de alguna manera se las arreglaban para decir algo preocupante cada vez que aparecían en su salón de clases, pero al final del día, su padre adoptivo tenía razón. Se había aprovechado del miedo, la confusión y el engaño para abrirse camino hasta la cima, como lo haría un villano. Cualquier cosa que dijera para tratar de defenderse solo empeoraría las cosas. Pensé que estabas tratando de ser bueno. Su madre adoptiva sollozó en silencio. Ibas a ir a la UA y todo, entonces, ¿por qué te aprovechaste de esos niños pobres de esa manera? Hitoshi apretó las manos en puños a los costados y se obligó a permanecer en silencio. Fue más difícil de lo que debería haber sido. Después de tantos hogares como este y tantos maestros que nunca habían escuchado su voz, debería haber sido fácil morderse la lengua, pero si acaso, sus secuestradores lo animaron a hablar. Querían escuchar sus bromas y opiniones y nunca asumieron que los controlaría, excepto cuando se lo pedían, y no era un cambio bienvenido. Le habían hecho sentir que no estaba mal ser peligroso, porque ambos también lo eran. Lo habían mimado al escuchar su voz y ahora dolía aún más estar en silencio. Él lo odiaba. Estás castigado. Su padre adoptivo le informó.
Si regresas a la UA y cuando regreses, espero que escribas cartas de disculpa a todos los que lastimaste y les digas cómo funciona realmente tu peculiaridad. ¿Lo entiendes? Itoshi asintió bruscamente y se volvió hacia las escaleras, sabiendo que eso era todo lo que podía despedir. El misterio que rodeaba su peculiaridad había sido agradable mientras duró, pero debería haberlo sabido mejor que pensar que siempre sería así. Su peculiaridad lo convirtió en un futuro villano, y eso era todo lo que cualquiera vería. Finalmente llegó a su habitación y cayó boca abajo sobre el colchón. ¿Por qué lo intentó? El sol se había puesto hace un rato y, por primera vez en su vida, Shoto estaba realmente agradecido por su fuego. Al menos no tenía que preocuparse por enfriarse mientras deambulaba por la ciudad cuando podía regular la temperatura de su propio cuerpo. Ya había decidido que no iba a dormir esta noche. No sabía qué lugares estaban ni cerca de ser seguros, y la idea de estar indefenso así lo hizo temblar. Había pasado noches sin dormir antes del entrenamiento de Endeavor, y esto era básicamente lo mismo. Lo mismo para la comida y el agua. Fue una noche él sobreviviría. No sabía muy bien dónde estaba, solo que nunca había estado allí antes, pero no estaba demasiado preocupado. Si vagaba lo suficiente, eventualmente tendría que encontrar algo que reconociera y luego podría encontrar el camino a casa. Shoto mantuvo la cabeza gacha y pateó una piedra calle abajo. Realmente estaba aceptando su papel como el desastre de la familia en este momento. No. Había perdido el festival deportivo ante alguien de educación general, le había respondido a Endeavor e incluso lo habían echado. Este día siguió mejorando, ¿no es así? Escuchó un pequeño ruido detrás de él e instantáneamente se dio la vuelta, cayendo en una posición de batalla mientras sus ojos buscaban la amenaza. No se relajó cuando todo lo que encontró fue una calle vacía. Resistió el impulso de llamar y preguntar quién estaba allí como el protagonista de una película de terror. No, era un estudiante héroe y era más que capaz de defenderse de lo que se le ocurriera. Shoto saltó un pie en el aire y cubrió el suelo con hielo cuando algo pasó rozando su pierna. Permaneció tenso, listo para luchar contra cualquier villano que fuera lo suficientemente estúpido como para atacarlo, hasta que dicho villano comenzó a silbarle y se dio cuenta de que se había enfadado por un gato callejero que ahora estaba muy enojado y tenía las 4 patas. Son patas congeladas en el suelo. Tanto por no ser protagonista de una película de terror. Lo lamento. Shoto se arrodilló lentamente y activó su lado izquierdo para derretir el hielo. Supongo que realmente soy un desastre, ¿eh? Apuesto a que Endeavor nunca atacó accidentalmente a un gato pensando que era un villano. El gato hinchó su pelaje naranja y le siseó, pero en el momento en que el hielo comenzó a derretirse alrededor de sus patas, vacilante se relajó. Lentamente, vigilando de cerca a Shoto en caso de que atacara de nuevo, el gato lamió el agua que quedaba en el suelo, luego se sentó y comenzó a limpiar sus patas. Shoto suspiró y se dejó caer contra la pared del callejón. Al menos no había lastimado al gato, al menos no permanentemente, por lo que aún no se estaba convirtiendo en su padre. Pequeñas bendiciones. El gato comenzó a caminar hacia él y Shoto se movió para levantarse, solo para que el gato se erizara nuevamente y comenzara a silbar hasta que se quedó quieto nuevamente. Aparentemente, cualquier movimiento de su parte se vería instantáneamente como una amenaza, pero supuso que se lo merecía después de atrapar al pobre en hielo. Tenía suficientes cicatrices del entrenamiento, por lo que Shoto no estaba realmente interesado en agregar más, solo porque había enojado a un gato. No era como si estuviera planeando hacer algo esta noche de todos modos, así que se calmó, contento de pasar el siguiente tiempo atendiendo los caprichos de un gatito asustado. Sin embargo, no tenía ni idea, considerando que nunca había tenido una mascota. Endeavor no era la mejor persona con los humanos, por lo que su familia nunca había estado realmente interesada en probar cómo trataría a los animales. Observó con curiosidad cómo el gato seguía bebiendo lo que quedaba de su hielo, acercándose poco a poco a él, pero sin hacer ningún movimiento para atacarlo. Se quedó lo más quieto que pudo, que era extremadamente quieto, hasta el momento en que el gato saltó sobre él. Se tensó, listo para empujar al gato a la primera señal de que lo iba a arañar, pero solo siseó una vez y lo miró fijamente hasta que, vacilante, comenzó a relajarse de nuevo.
El gato esperó otro largo momento, las orejas moviéndose mientras lo miraba, y Shouto notó que una de sus orejas tenía un mordisco. Tanto la oreja como las otras heridas que Shouto podía ver estaban cicatrizadas hacía mucho tiempo, pero era bastante obvio que este gato estaba acostumbrado a luchar por las calles y un movimiento en falso le dejaría cicatrices iguales. Después de lo que pareció una eternidad, el gato dejó escapar un bostezo de satisfacción y se acurrucó en su muslo. Shouto suspiró. Parecía que iba a estar aquí un tiempo. El concreto estaba frío, al igual que el ladrillo detrás de él, por lo que Shouto aumentó ligeramente la temperatura de su cuerpo para no comenzar a temblar y molestar al gato, pero no estaba muy seguro de qué más se suponía que debía hacer. No tenía nada para alimentarlo y no estaba seguro de que le permitiera acariciarlo, por lo que estaba empezando a inquietarse un poco. ¿Qué hacía normalmente la gente cuando un gato callejero acababa de adoptar su regazo? El gato había comenzado a ronronear en algún momento cuando Shouto escuchó un maullido proveniente de otra parte del callejón. Miró hacia arriba para ver a otro gato, este negro y un poco más pequeño, parpadeando entre dos botes de basura. Solo dudó un momento antes de dejar su escondite y cruzar el callejón hacia él. No. Shouto dijo, tensándose. No. Ni siquiera sé cómo tratar con un gato. No soy. Su pánico fue interrumpido por el gato anaranjado silbando de nuevo, comunicándole muy claramente que no tenía otra opción en el asunto y que debía quedarse quieto y no molestar a la cosa que había tomado el control de su regazo. El gato negro se acurrucó contra su costado y Shouto dejó caer la cabeza hacia atrás y golpeó el ladrillo detrás de él. Ni siquiera podía enfrentarse a un gato malhumorado. Con razón se había perdido el festival deportivo. Siguió así durante el resto de la noche y después de que el cuarto gato se subió a su hombro, Shouto se resignó a hacer una cama para gatos por el resto de su vida. Parecía un precio un poco alto por congelar accidentalmente a un gato, pero si se movía ahora, había garras por todas partes esperando para arañarlo, por lo que estaba atrapado. Cuando llegó a 6 gatos, miró al responsable de todo este problema, pero el gato naranja solo parpadeó y movió la oreja rota con aire de suficiencia. Estúpido. Cuando llegó a los 8 gatos, Shouto finalmente comenzaba a sentirse un poco más cómodo, así que cuando el gato naranja chocó contra su mano, se frotó la cabeza y comenzó a rascarse detrás de las orejas, lo cual era lo correcto a juzgar. Por el ronroneo que consiguió. Muy bien, entonces tal vez no fue un fracaso total, solo la mayor parte de uno. Él sonrió suavemente y siguió arañando al gato. Eres un imbécil, ¿lo sabías? Atrapándome aquí. ¿Qué estás tratando de lograr? No soy una litera para todos tus amigos gatos, ¿sabes? El gato le devolvió el maullido, obviamente señalando que era una litera, solo por la cantidad de gatos con los que había terminado. Shouto lo miró, esto es tu culpa. Tú empezaste esto. ¿Sabes qué? Solo por eso, te voy a llamar Enderpur, te lo mereces. Se estremeció cuando el gato sacó sus garras y las clavó en su muslo. No fue suficiente presión para lastimar, pero fue una advertencia lo suficientemente clara para que Shouto pusiera los ojos en blanco y se diera, bien. Lo acortaré a Epur, pero tú y yo sabemos lo que significa. Epur emitió un graznido de satisfacción y Shouto negó con la cabeza mientras rascaba detrás de la oreja desgarrada del gato de nuevo. ¿Cómo había terminado aquí de nuevo? Ah, claro, había perdido el festival deportivo y luego se convirtió en un extraño enemigo, amigo, cosa de un gato callejero. ¿Cómo fue esta su vida? Debes tener una peculiaridad de fuego. Shouto saltó y Epur siseó al recién llegado, quien solo se rascó el cuello y puso los ojos en blanco mientras se sentaba junto a ellos. Llevaba una sudadera con capucha negra andrajosa y jeans y parecía que era unos años mayor que Shouto, probablemente de poco más de 20 años, y necesitaba urgentemente un cepillo para el cabello y una crema hidratante. Su padre nunca lo dejaría salir de la casa con ese aspecto, demasiado preocupado porque su sucesor se viera perfecto para las cámaras, pero este extraño parecía más cómodo en estos callejones que Shouto. Eso no significaba que sospechara menos de él. ¿Cómo sabes eso? Los gatos. El tipo hizo un gesto a su colección.
Incluso cuando hace un poco de frío afuera, rastrean cualquier cosa caliente y los usuarios del fuego pueden manipular su propia temperatura o simplemente calentarse un poco más de forma natural. De ahí su pequeño club de fans. Sin embargo, ten cuidado con el naranja. Ella es una perra. Vaya. Shoto rascó la barbilla de Purr y ella ronroneó. Sí, un poco. Sin embargo, podría dejar que la acaricies. ¿Tienes una peculiaridad de fuego? No, simplemente no puedo dormir y otros jugadores intentarán intimidarme para que me duerma si trato de jugar en medio de la noche. El chico se encogió de hombros, había algo familiar en su voz y en la forma en que hablaba, pero Shoto no podía ubicarlo. Además, no es terrible aquí afuera cuando la mayoría de los NPC se han ido. Y no acaricio cosas. Peculiaridad peligrosa, ¿sabes? Levantó la mano y Shoto se congeló. Purr no siseó esta vez, pero le dio un cabezazo a la mano de Shoto para que siguiera acariciándola. Shoto se obligó a calmarse y a actuar con naturalidad, lo cual no fue difícil considerando cuántas veces había tenido que hacer lo mismo con su padre. Sin embargo, retractó lo que había pensado acerca de no ser un error total, porque no debería haberle tomado tanto reconocer a Shigaraki, considerando que había tratado de matarlos a todos. Era hiperconsciente de lo cerca que estaba sentado Shigaraki. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano y Shoto sería polvo. Afortunadamente, no pareció reconocer a Shoto, por lo que el gorro estaba haciendo su trabajo, aunque la oscuridad y el hecho de que la USG había sido tan caótica probablemente no dolieron. Y había pensado que enfrentarse a un gato malhumorado era malo. Entonces, ¿peculiaridad de fuego? Preguntó Shigaraki. Shoto se encogió de hombros y respiró hondo. Solo tenía que actuar con naturalidad hasta que Shigaraki se fuera, podía hacer eso. No me gusta, pero sí. Shigaraki resopló, sí, lo entiendo. Mi peculiaridad es de la misma manera. Aunque también hay cosas buenas. Mi peculiaridad me permite destruir las cosas que odio y la tuya aparentemente te convierte en un imán para los gatos. No estoy seguro de que eso sea positivo. Shoto inexpresivo. No me gustan los gatos. Shigaraki se rió, ¿les gustas? Supongo. Shoto dijo impotente. ¿Eres un novato en este juego, no? Preguntó Shigaraki. Vivir en las calles. Shoto se encogió de hombros, más como un visitante. Me acaban de echar por la noche. Ah, probablemente volverás entonces. Shigaraki asintió. La mayoría de la gente tiende a evitar este callejón, demasiados asesinatos, pero si alguna vez necesitas un lugar para quedarte, deberías estar bien siempre y cuando no molestes a las personas equivocadas. O los gatos. Shoto tragó saliva ante la amenaza, entendido. No hagas enojar a los gatos. Shigaraki soltó una carcajada áspera, más o menos. No eres tan malo para ser un novato, supongo. Se sentaron allí en silencio durante mucho tiempo hasta que el cielo comenzó a aclararse y las piernas de Shoto comenzaron a tener calambres por estar sentado en la misma posición durante demasiado tiempo. Estaba ocupado entrando en pánico en silencio sobre cómo iba a encontrar una forma educada de irse cuando sonó el teléfono de Shigaraki y maldijo. Sensei me está buscando. Se estiró y se quedó mirando a Shoto. Nos vemos, novato. Nos vemos. Shoto respondió vacilante. Solo busca a los gatos.